Sí, es cafecito. Un rico café. ¿Gustan? Ahora sí lo puedo saborear y oler. Buenos días a todos. Les saludo en esta mañana de 28 de julio del 2020. Ya 4 meses de lo que iba a ser una cuarentena. Son 4 meses, esperamos que esto pase pronto. Dicen por ahí que esto se detiene hasta que el 90% de las personas en cierta forma sean infectadas y generan anticuerpos o que descubran la vacuna. Esperemos que pronto acontezca cualquiera de las dos cosas y que no haya mayores pérdidas que tengamos que lamentar de seres queridos o de amigos que tengamos que lamentar y que pronto pase esto. Les saludo a todos. Qué alegría saludarles, bendecirles a la distancia. Les recuerdo que la próxima semana, de lunes a sábado, lunes 3 de agosto al sábado 8 de agosto, estaremos desarrollando un congreso virtual, Congreso Centinelas 2020, preparando el camino al Señor, a partir de las 8 de la noche del próximo lunes. A partir de las 8 de la noche, en la página Centinelas en el Muro. El evento es gratuito, solamente tienes que estar allí al pendiente de la palabra y de la impartición que se va a soltar durante esos días. Va a estar el apóstol Max Hevelin, va a estar el pastor y apóstol Fernando Gin de Costa Rica, va a estar la profeta Isabel Contreras, va a estar el profeta Daniel Santos, va a estar el profeta Luis Harfuch y el pastor y evangelista Sergio Cortázar, así que no te lo puedes perder, no te lo puedes perder, debes estar allí a la hora en que se comparte, porque en el momento en que se está transmitiendo hay una atmósfera que provocamos entre todos, una atmósfera espiritual donde estamos jalando, o así como si fuéramos una esponja que retiene o jala el agua del cielo. Y en ese momento se imparte algo en el espíritu y se suelta palabra que puede edificar nuestra vida. Por eso es importante que estés puntual a las 8 de la noche. Te repito, próxima semana, de lunes a sábado. Así que si no le has dado like a la página Centinelas en el Muro, empieza a darle like, comparte el flyer para que muchas más personas puedan saber de este congreso y puedan ser bendecidos y edificados con la palabra que se estará soltando. Amén. Centinelas en el Muro a partir de la próxima semana. Bien, estamos leyendo el libro de Daniel. ¿Estamos aprendiendo algo o no estamos aprendiendo algo? Yo estoy aprendiendo porque cada vez que comparto, el Señor también edifica mi vida. Del pan que recibo te comparto y ambos somos edificados. Estábamos viendo el libro de Daniel capítulo 1, donde veíamos cómo el rey de Babilonia le dio una instrucción a Aspenaz. Versículo 3, dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes a muchachos en quienes no hubiese tache alguno, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Mira este orden: las letras y las lenguas de los caldeos. Las letras y las lenguas, este orden. Lo que aprendes es lo que hablas. Lo que aprendes es lo que declaras. Lo que aprendes o te enseñan es lo que empieza a establecerse en tu corazón y posteriormente lo declaras, lo vives, lo realizas
pero primero es la culturización. Versículo 5, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al final de ellos se presentasen delante del rey. Vemos letras para hablar un lenguaje, vemos un alimento, vemos una bebida y vemos un periodo de tiempo. 3 años. Esta era la estrategia que estableció el rey de Babilonia en ese orden para culturizar. Recordemos que a estos jóvenes les cambiaron los nombres para llevarlos a perder su identidad. Entonces, estamos viendo en este pasaje cómo por medio de las letras estaban culturizando a estos jóvenes. Estaban estableciendo una filosofía de pensamiento. Estaban estableciendo una cultura muy distinta a la de ellos. Ese era el objetivo, para que ellos hablasen. Esto habla de culturización. Culturización, una doctrina, una filosofía que lleva a las personas a comportarse de cierta manera. Esa es la influencia del príncipe de Babilonia. Era la tarea. Y sabes que esto es algo real, es algo que en la actualidad ocurre. En la actualidad se desarrolla. Por ejemplo, hay países donde se siembra mucho el pensamiento nacionalista y pelear por tu país, y pelear por la soberanía, y pelear por una serie de cosas, y mandan a miles de jóvenes a una guerra, cuando en realidad los reyes, digámoslo entre comillas, los reyes de esa nación, los hombres del poder, lo que buscan es quedarse con el petróleo de otras naciones, con las riquezas naturales de otros pueblos, pero meten tanto ese pensamiento nacionalista que los jóvenes se lo creen y piensan que están peleando por su nación, dando la vida por su pueblo, convirtiéndose en héroes de su nación, cuando en realidad pues son otros intereses, porque esas guerras siempre son guerras comerciales, guerras económicas, guerras donde un grupo de personas busca los recursos naturales o las riquezas de otros. Esa es la gran verdad. Por ejemplo, encontramos en la historia cómo Hitler trató de dominar el mundo la primera vez y no pudo, pero como no pudo, empezó a trabajar en la mentalidad de los jóvenes, de los adolescentes y de los niños. Empezó a sembrar ese pensamiento, esa doctrina nacionalista, esa doctrina de supremacía, esa doctrina ese pensamiento de que eran los mejores y que tenían que dominar el mundo. Y lo hizo tan bien que cuando esa generación de jóvenes, adolescentes y niños creció, logró tener un gran ejército que lo condujo hacia la conquista de Europa, y su meta era ir por todo el mundo. Pero es algo que hicieron de manera equivocada, por supuesto, no estamos tomándolo como un ideal, pero esa es la manera. O sea, ¿cómo pudo conducir a toda una nación? Bueno, estableciendo ese pensamiento, metiéndolo en los medios, metiéndolo en la televisión, en la radio, en los libros impresos, en la educación. Metieron esas letras y generaron un pensamiento en el pueblo, un lenguaje que finalmente los llevó a hacer lo que les estaban enseñando. Entonces, eso tiene mucho que ver. Y, por ejemplo, encontramos en la Escritura que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, llegaron al Sinaí y el Señor les dio las leyes, no solamente los 10 mandamientos, porque Éxodo 21, 22 y 23 hablan de las leyes en relación al trato con nuestros semejantes, en relación a
a los problemas que pudieran surgir. Éxodo 20 muestra los 10 mandamientos, pero del 21 al 23 muestra otro tipo de leyes. También les enseña el sacerdocio, los altares, todo eso se los enseñó en el Sinaí. O sea, era un pueblo que tenía una mentalidad de esclavo. Era una mentalidad que Faraón había establecido en ellos para que fueran esclavos. Faraón había establecido en ellos para que así crecieran de niños, de adolescentes y de jóvenes, y que siempre estuviera sobre ellos ese pensamiento de que eran una raza inferior y que por lo tanto estaban destinados a ser esclavos. Por ejemplo, en la India hay un ídolo, hay un dios pagano, un dios que allá adoran, y ese ídolo tiene una forma de una persona con varios brazos. Fíjate bien, con varios brazos. Y la parte de arriba, la cabeza, representa a los reyes. Representa a los reyes. Después, la parte del pecho representa a los sacerdotes de la religión y a ciertas personas de una casta, porque allá en la India están por castas, cierta casta. Después vienen, como quien dice, la clase obrera, y luego la clase trabajadora, la clase obrera, luego los pobres, y al final viene una casta, no recuerdo ahorita el nombre, pero son los que viven en la calle, los que no tienen propiedades, los que están de mendigos. Así está representado esa estatua o ese ídolo, y les enseñan que así Dios lo diseñó. Eso es lo que les enseñan. Y además les dicen que por más que te esfuerces en la vida, nunca podrás cambiar de casta. Nunca podrás cambiar de casta. Eso es lo que les enseñan. Y si te portas bien y haces las cosas, probablemente después reencarnes en una casta superior. Eso es lo que les enseñan. Pero lo creen tanto que entonces nadie en la vida se esfuerza para ser mejor. El obrero no se esfuerza para ser un empresario, el empresario no se esfuerza para ser una persona más próspera, porque ya está destinado, es lo que les enseñan, a que estarán en esas castas, ahí nacieron y ahí se morirán. O sea, eso es tremendo. Y el rey y su familia siempre estarán, o sea, ciertas familias siempre estarán en la parte de arriba. Y los sacerdotes en la segunda parte. Y cuando tú y yo leemos la historia, nos damos cuenta que siempre los reyes y los sacerdotes, el clero, cuando hablo del clero, hablo de la religión de Estado, la religión que en cierta manera nombraban como oficial. Cuando nombraban a esta religión como oficial, siempre tenía sus beneficios. Siempre que colonizaban otras naciones, siempre iban esas religiones también para buscar sus beneficios. Y de ahí para abajo el pueblo y el resto de las personas pasaban necesidad y hambre. Entonces era algo que se enseñaba y algo que la gente aceptaba y algo que la gente vivía, porque los llenaban con ese tipo de pensamientos. Bueno, así estaba Babilonia, ¿no? Elegía ciertas personas, ciertos jóvenes con potencial de rey para culturizarlos, para que tuvieran la misma forma de pensamiento o la doctrina establecida en esas naciones. Entonces, por ejemplo, de manera indirecta, en toda América Latina, podemos ver a América Latina en pobreza, en endeudamiento, teniendo tantos recursos naturales, tanta riqueza natural. ¿Por qué estamos en pobreza? ¿Por qué la mayoría de las personas no se desarrollan? Bueno, porque hay tanta doctrina, tanta letra enseñada de manera inconsciente, indirecta, que nos programa o nos forma para tener cierto tipo de mentalidad. O bien, la falta de educación que se promueve de una manera planeada, para que no te desarrolles, para que no aprendas, para que tu
tu educación, nuestra educación solamente sea aprender o memorizar y no tanto investigar y descubrir, porque en la investigación vamos al descubrimiento y al desarrollo. Pero cuando no se promueve eso, cuando la mayoría de nuestros jóvenes, la mayoría de nuestros niños o adolescentes simplemente memorizan las cosas, se preparan para el examen final y de esta manera pasar durante todo el semestre o todo el año escolar, no estudian, no investigan, no aprenden, no se desarrollan, sino que todo lo dejan para que al final con un examen lo pasas, pues eso no fomenta el desarrollo de los habitantes de un país. Y más cuando en algunos lugares está prohibido reprobar a los alumnos de preparatoria. Imagínate, hay lugares donde está prohibido reprobar a los alumnos de preparatoria. Y si una preparatoria está reprobando muchos alumnos, entonces esa preparatoria puede perder su registro, porque no puede ser posible, pásalos como estén, así sin que hayan aprendido, pero no puedes dejar a la gente a medio camino. Entonces, ¿todo eso qué provoca? Todo eso es planeado para tener una generación, para tener un pueblo que ignora. Y la Escritura enseña que el pueblo es llevado cautivo por falta de conocimiento. O sea, la cautividad, y esa cautividad puede ser a las circunstancias, de manera que esa cautividad lleva a las personas a ser esclavos de las circunstancias. O sea, ya agarra cualquier trabajo. Sí, tienes talentos, tienes habilidades, tienes potencial. Tienes potencial de príncipe, pero pues no hay oportunidad, no aprendiste, no generaste experiencia, no desarrollaste el intelecto. Bueno, agarra cualquier trabajo. Qué tremendo, ¿no? Y entonces eso pone un límite en el desarrollo de las naciones, en el desarrollo de los pueblos. Bueno, así opera el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo sabe que fuimos creados por un propósito, que tenemos talentos, que tenemos habilidades, que tenemos llamado, que tenemos un potencial de fe que podemos desarrollar, pero la religión de este mundo y la educación de este mundo limitan, cortan las alas de la fe, nos ponen vendas para no tener visión y así transcurren los años de nuestra existencia sin poder jamás desarrollar el potencial que el Señor puso en ti. Dios puso en ti potencial. Que no lo hayas descubierto es otra cosa. ¿Qué hablamos de potencial? ¿Qué queremos decir con potencial? Estamos hablando de recursos que están dentro de ti que no han sido manifestados. De lo que puedes llegar a ser, pero todavía no llegas. De cosas que tú podrías ser, pero no te las imaginas, que están allí. Así como una semilla tiene el potencial de ser árbol. Sin embargo, si esa semilla la ponemos en un lugar incorrecto, nunca será árbol. Tiene el potencial de convertirse en un gran árbol que dé fruto con más semilla y se multiplica hasta ser un gran huerto. Pero mientras no se plante, mientras no se ponga en el lugar correcto, esa semilla nunca será árbol. De igual forma, tú y yo somos como semillas. Bueno, por lo menos eso lo dice la parábola del trigo y la cizaña. En la parábola del trigo y la cizaña, Jesús enseña que un hombre sembró en su campo buena semilla. Tú eres buena semilla. Así dice la palabra. Y cuando Jesús interpreta esa parábola, está diciendo que ese hombre que sembró la buena semilla es Dios. Bueno, es el Hijo del Hombre, es Cristo, que sembró esa buena semilla. Y señala que la buena semilla son los hijos del reino. Ojo aquí, los hijos del reino. Aquí estamos viendo a los príncipes que el rey de Babilonia quería traer. Esos príncipes son jóvenes con potencial de rey. Los hijos del reino que menciona la parábola del trigo y la cizaña, nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí enseña que junto con el trigo, junto con la buena semilla, mientras los hombres dormían, vino el malo y sembró cizaña. Vino el malo y sembró cizaña, que en este mundo está el trigo y está la cizaña. Están los hijos del reino y están los hijos del malo. Así nos toca crecer, así nos toca desarrollarnos. Y los hijos del malo juegan impíamente, juegan corruptamente,
juegan maliciosamente. Son pseudoempresarios, pseudoprofesionales que en ocasiones al amparo del poder o con el compadrazgo de ciertos personajes reciben ciertos privilegios y actúan impíamente. Así está el camino trazado para ellos. Pero si tú eres buena semilla, tú vas a ser un buen empresario, vas a ser un buen profesionista, vas a ser una persona que ejerce su oficio y se desarrolla, porque si eres hijo del reino, vas a sacar tu potencial, a pesar de que otros juegan incorrectamente, a pesar de que otros juegan corruptamente, conforme a los estándares del príncipe de este mundo. Pero tú puedes hacer las cosas bien conforme a la voluntad de Dios y te va a ir bien. En esa parábola se nos enseña que después de que salió el fruto malo, la cizaña mala, entonces esa cizaña parece trigo, pero el fruto es diferente. El fruto es venenoso. Eso es lo que produce la cizaña. Y entonces los siervos vinieron con el dueño de aquella tierra y le dijeron, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y entonces el dueño dijo, no, déjenla ahí, no sea que al arrancar la cizaña, también arranquemos el trigo. Mira cómo debe crecer el trigo y la cizaña a la vez. Es necesario para que tú tengas un estándar o algo donde puedas visualizar lo que no tenemos que hacer y hacer las cosas como sí se tienen que hacer. En el Salmo 73, el salmista dijo, por poco resbalo, por poco tropiezo, al ver la prosperidad de los impíos. Cómo prosperan y cómo se desarrollan impíamente. Cómo viven de esa forma sin temor de Dios y por poco tropiezo al ver al ver el ejemplo de ellos. Por poco caigo en las mismas costumbres y en los mismos hábitos que esas personas. Que pareciera que no entienden que hay una eternidad, que pareciera que no saben que algún día vamos a dar cuentas, que pareciera que no se dan cuenta que todo eso mal habido trae maldición a sus generaciones, que por un lado pueden gozar de economía mal habida, pero que finalmente eso trae maldición a sus vidas y a sus generaciones, que no van a tener la verdadera paz que proviene del Señor, que no van a traer la verdadera vida plena que proviene de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero dice que el salmista casi tropiezo, casi me voy por la misma senda, hasta que entrando en el santuario, hasta que entrando en la presencia del Señor, pude entender el fin de ellos. Y dije, no, mejor no me voy por allí. Entonces, el príncipe de este mundo, por ejemplo, en Egipto, el pueblo de Israel fue culturizado. Y eso lo leemos en Éxodo capítulo 1. Cuando leemos Éxodo capítulo 1, donde la Escritura enseña que el pueblo de Israel empezó a fortalecerse, el pueblo de Israel empezó a multiplicarse, el pueblo de Israel empezó a crecer y a prosperar, tanto que Faraón, después de que murió Faraón que favoreció a José, se levantó un faraón que no conocía a José. Y José es símbolo o prototipo de Jesús, de Cristo. Él no fue Salvador, Él no fue Cristo, Él no perdona nuestros pecados, pero habla de un hombre que hizo la voluntad del cielo y pudo alimentar a todo y traer alimento en tiempo de hambre a todo el mundo de su época. Y el mundo experimentó la salvación de la muerte por hambre gracias a este hombre que fue obediente a la voluntad del Señor. Pero el punto es que después de que murió el faraón que favoreció a José, se levantó un faraón que no conocía a José. Y que cuando vio que los israelitas se multiplicaban y empezaban a prosperar, la Escritura enseña claramente que ellos empezaron a planear la forma de someterlos, la forma de mantenerlos limitados. Te lo voy a leer en Éxodo capítulo, versículo 1, donde dice el versículo 8, Éxodo 1, 8, dice, entre tanto se levantó, desde el versículo 7, Éxodo 1, 7, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, un nuevo rey, un nuevo gobernante. Ese rey es
símbolo, porque aunque era un personaje, detrás de él estaba un principado espiritual que estaba manipulando al gobierno, que estaba manipulando al rey, que estaba manipulando a los que gobernaban para atentar contra el pueblo. Y dice el versículo 9, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Estaban conspirando. Unos poquitos conspiraron contra muchísimos. Unos poquitos planearon la manera de controlar las masas. Unos cuantos conspiraron, planearon y llevaron a cabo un proyecto para someter a millones de personas. Unos cuantos. Así opera el príncipe de este mundo. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Pero dice que pusieron sobre ellos comisarios de tributos. Buscaron la forma de quitarles su riqueza. Buscaron la forma de quitarles sus recursos. Mandaron comisarios. Mandaron personas a molestarlas y quitarles su dinero. Porque no podían permitir que prosperaran más. No podían permitir que tuvieran más riqueza. No podían permitir que representaran un peligro para los que controlaban el mundo de la época esa. O sea que si era un empresario que estaba prosperando, vayan y quítenle sus bienes. Vayan y quítenle sus tierras. Vayan y quítenle sus recursos. Porque nadie puede prosperar. Todos deben quedar hasta cierto límite, hasta cierto nivel. Y únicamente van a dejar que prosperen los que nosotros les digamos. Así. Así es como lo estaban haciendo, así es como lo conspiró Faraón. Pero además dice que edificaron para ellos las ciudades de Pitón y Ramesés, ciudades de almacenaje. ¿Quiénes eran las ciudades de Pitón o por qué se llamaban Pitón y Ramesés? Aquí hay una verdad profunda. Pitón y Ramesés. Las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramesés eran lugares donde iban a guardar el producto de la tierra, a donde iban a llevar todos los recursos, pero Pitón y Ramesés, ojo aquí, Pitón y Ramesés representaban divinidades egipcias. Pitón y Ramesés eran los dioses egipcios. Y aquí vemos a los israelitas llevándolos, siendo conducidos a edificar esas ciudades de almacenaje en honor a dioses paganos. ¿Y quiénes eran Pitón y Ramesés? Bueno, dentro de los egipcios había muchos dioses que ellos adoraban, pero había un dios, en el caso de Ramesés era el hijo de Ra, el hijo de Ra. Y prestemos atención a esta verdad, el hijo de Ra. Y para los egipcios Ra era el dios supremo, el dios soberano, el dios que estaba sobre todos los dioses, pero a ellos los llevaron a edificar una ciudad en honor al hijo de Ra, llamado Ramesés. Pero por favor presta atención a este punto. A los israelitas se les había mostrado, Dios le había mostrado a Abraham que de su descendencia vendría el Hijo de Dios, que de su descendencia vendría el que heriría la cabeza de la serpiente. Ellos estaban esperando la venida del Mesías. Ellos estaban esperando la venida del Hijo de Dios. Y esto lo podemos ver en Génesis capítulo 39 o 49. Génesis cuando Jacob bendice a sus hijos. Cuando Jacob bendice a sus hijos, les da palabra para cada uno de ellos. Pero en el caso de Judá, emite una bendición donde dice, de ti vendrá Silo, de ti vendrá el que lleva el cetro de justicia. Y Silo se refiere al Mesías.
O sea que ellos claramente estaban esperando o creyendo en que Dios enviaría a su Hijo, que enviaría al Cristo, al ungido, al Mesías, para ser Salvador, para ser el Redentor de todas las naciones. No tenían una Biblia, pero tenían una palabra que Dios le había revelado a Abraham y que era transmitida generación tras generación. Sin embargo, aquí los egipcios les estaban mostrando una figura que estaba suplantando al verdadero Dios y al Hijo de Dios. Fíjate aquí, por favor. Ellos tenían una promesa y ellos caminaban en base a una palabra que el Señor les dio a Abraham. Pero cuando fueron cautivados por Egipto, cuando fueron metidos en una dinámica de esclavitud para que no se desarrollaran, esclavitud para que no crecieran, despojo para que no avanzaran. Entonces, junto con eso, hicieron el uso de la fe que ellos tenían, pero la enfocaron mal. Porque les dijeron, miren, ese Mesías que ustedes están esperando es el Hijo de Dios, del Dios Ra. Ra es el Dios eterno, les enseñaban ellos, y él tiene un hijo. Entonces, a ese hijo es el que ustedes están sirviendo para edificar la ciudad de Ramesés. Cuando examinamos la historia, nos damos cuenta que por ejemplo, Baal y Acera era una diosa pagana, que era mostrada como madre de Baal. O sea, era representada con una mujer y un niño. Y los israelitas en ocasiones caían en la confusión de esa idolatría porque les hacían creer que esa mujer era la madre del Hijo de Dios. Los llevaban al pueblo a la adoración a Acera, a esa mujer que se manifestaba de alguna forma, era una potestad espiritual que se manifestaba con un hijo. Y el pueblo de Israel, por ignorar y por desconocer la palabra del Señor, iba y creía en eso. Y adoraban a esa Acera, madre del niño que era hijo de Dios. Algo similar pasó en el tiempo del libro de Éxodo. Condujeron al pueblo a una cautividad religiosa, a una cautividad espiritual. Y la Escritura enseña que el pueblo de Dios fue llevado cautivo porque no tenía conocimiento. O sea, los engañaron para hacerlos creer, porque el apóstol Pablo señala que Moisés enfrentó a dos hechiceros que apoyaban a Faraón. O sea, Faraón tenía sus dos hechiceros. Ahorita leemos hechiceros, pero en aquel entonces eran los que representaban la religión del Estado. Y hechicería tiene que ver con manipulación. En otras palabras, eran los que manipulaban al pueblo. Es verdad que es difícil la situación, es verdad que las cosas no están como esperábamos, pero tenemos que edificar la ciudad de Ramesés. Trabajen y manden sus recursos para edificar la ciudad de Ramesés, que es la ciudad del Hijo de Dios. Así, aunque no era el Hijo del Dios eterno, ni del Dios verdadero, sino que era la representación de ese Dios, pero por medio de un Dios falso, de un Dios pagano, de la imagen de un Dios que no era el verdadero Dios, y de un Ramesés, un hijo de Dios Ra, que no era el Cristo, el Hijo de Dios verdadero. Entonces, mediante esa falta de entendimiento, esa falta de comprensión de la herencia que ellos tenían, de parte de Abraham, ellos fueron llevados cautivos. Bueno, así opera el príncipe de Babilonia. Porque el príncipe de Babilonia los hizo recibir las letras de los caldeos, hablar el lenguaje de los caldeos, y después de eso les dio el vino y el pan, el alimento que probaba el rey. Y ese alimento y ese vino, escucha, ese alimento y ese vino, podemos verlo como ahora en el nuevo pacto, en Cristo está el pan y el vino, que son asuntos espirituales, que son asuntos que tienen que ver con nuestro pacto y nuestra comunión con Dios. Recuerda que cuando Melquisedec bendijo a Abraham,
Dice la escritura que sacó pan y sacó vino. Pan y vino. El alimento del cielo. Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y habló de que el vino es el nuevo pacto en su sangre. Y mucho antes de que Jesús naciera y muriera en la cruz, aquí vemos a un Melquisedec en Génesis capítulo 14, llevando a Abraham a una revelación del pacto con Cristo, de la comunión con Cristo por medio del pan y del vino. Mucho antes de que Jesús naciera, porque Cristo es eterno. Cristo es eterno. Pero entonces en Babilonia, que es confusión, y por cierto, Babilonia aparece en Apocalipsis como una figura religiosa. Una figura religiosa que fornica con todas las naciones de la tierra, la gran Babilonia. Entonces, esa gran Babilonia usurpa, o esa gran Babilonia se aprovecha de la fe de la gente, pero de la ignorancia que hay en cuanto a la palabra de Dios. En cuanto a la palabra de Dios. Entonces, mira este punto. Si a un pueblo lo culturizan y les enseñan algo, por ejemplo, cuando vinieron los españoles y trajeron la religión a los pueblos, los sometieron mediante las armas, pero les metieron una doctrina que hasta la fecha, esa doctrina opera en las naciones de América Latina. Y no estoy hablando mal de un grupo de feligreses o algo por el estilo, estoy hablando de una verdad, de cómo esto se permea, se enseña y luego trasciende por generaciones. Esas creencias se establecen en el corazón de las personas y las transmiten. Y llevan a sus hijos a jurar que nunca dejarán esa religión. Júrame que nunca vas a dejar esta religión, aunque nunca hayan conocido la palabra, aunque nunca hayan conocido las escrituras, pero se permean tan profundo del corazón de las personas que las viven, las hablan, las desarrollan. Por eso desde niños se bautizan, se les enseña, se les conduce para que pertenezcan a cierta religión. Porque saben que los que enseñan esas cosas, pues saben el poder que hay detrás de la culturización de los niños, que después serán adultos. La escritura sí nos enseña que debemos enseñar a nuestros hijos en el libro de Deuteronomio. Pero mira cómo lo enseña el Señor. Dice, y estas palabras que yo te enseño hoy, estas palabras, y habla de la palabra del Señor, habla de lo que Dios nos enseña y no de una doctrina. Porque una cosa es la doctrina. Muchos pudimos haber recibido doctrina. Y esas doctrinas, bueno, hay que buscarlas en las escrituras. Pero muchas veces son doctrinas de hombres, enseñanzas de hombres, enseñanzas de sistemas para atraparnos a ese sistema. Entonces, pero cuando vamos a la escritura, a la palabra, a la verdad de Dios, se nos revela a nosotros, Dios nos habla, y leemos en Deuteronomio, y estas palabras estarán en tu mente y en tu corazón. Primeramente deben estar en ti y en mí, para después enseñarla a nuestros hijos. Dice, estarán en tu mente y en tu corazón, y las pondrás como señal en tu frente y en tu mano. En tu frente y en tu mano son de manera simbólica, no es para ponernos una Biblia en la frente, sino que cuando habla en la frente está hablando de en tus pensamientos, establecidos aquí en lo profundo para tu toma de decisiones, pero que también estarán en tu mano para que cuando vayas a hacer algo recuerdes lo que el Señor te dijo. O sea, el Señor nos dice, primero tienes que atesorarlo en tu corazón y vivirlo. Después de esto lo enseñas a tus hijos. Muchas veces transmitimos una religión en donde nosotros mismos ni siquiera sabemos la palabra de Dios. Transmitimos creencias que nos enseñaron sin investigar lo que dice la palabra. Y pueden pasar generaciones tras generaciones transmitiendo creencias y nadie se detiene para investigar. A ver, ¿es cierto lo que mi papá me dijo? ¿Es cierto lo que mi abuelo me enseñó? A ver, vamos a ver si dice aquí. Porque probablemente a mi padre o a mi abuelo lo engañaron. O a mi padre o a mi abuelo le dieron una enseñanza que no era bíblica. Y mi abuelo y mi padre fueron genuinos y sinceros en lo que estaban haciendo.
Pero si nunca leyeron, o nunca investigaron, o nunca profundizaron, pues yo corro el riesgo de irme por el mismo camino si decido ignorar lo que la palabra de Dios dice. Entonces, esta palabra, la palabra de Dios, debe ser el alimento que está en nuestro corazón, en nuestra mente. Ese fundamento era el que estaba sobre Daniel y sus amigos, que a pesar de que los llevaron a un punto donde les querían meter otra cultura, les querían meter otra religión, les cambiaron el nombre, porque mira, los nombres de Daniel y sus amigos tienen relación con el Dios de los hebreos. Los nombres de Daniel y sus amigos tienen relación con el Dios de los hebreos, pero les cambiaron el nombre por dioses paganos. Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego eran divinidades paganas. Y esto tiene que ver con religión. Esto tiene que ver con religión. Esto tiene que ver con vida espiritual. Porque la palabra hebrea, la cultura hebrea, la vida espiritual con el Dios de los hebreos, con el Dios eterno, estaba siendo cambiado por sustitutos. Estaba siendo cambiado por sustitutos. Entonces, si nosotros no profundizamos en la palabra, fácilmente caemos en los sustitutos que el príncipe de este mundo ha establecido para apartarnos de la voluntad de Dios. O sea, debemos tener presente que el príncipe de este mundo, y cuando hablo del príncipe de este mundo, hablo del ángel caído. Hablo de Lucifer caído que gobierna sobre el mundo, no sobre los hijos de Dios, sobre el mundo. Ha establecido en el mundo un sistema para atrapar a las personas. Pero entonces, el príncipe de este mundo sabe que los seres humanos somos personas espirituales. Somos personas espirituales que fuimos enviados a vida, fuimos traídos a vida con un potencial de reino, con un potencial de hacer la voluntad de Dios. Estamos en esta tierra por voluntad divina. Estamos en esta tierra porque Dios así lo quiso. En medio de todo lo que nos tocó vivir en nuestra infancia, si naciste en un lugar donde no había padres, todo lo que has enfrentado en la vida ha sido una serie de situaciones que el príncipe de este mundo, y no Dios, el príncipe de este mundo levantó contra ti para que tú no sacaras ese potencial de reino que Dios puso en ti. Porque eres un príncipe que, en el sentido espiritual, que puede desarrollar una fe sobrenatural. Pero como el príncipe de este mundo sabe que somos personas espirituales, ha levantado religiones. Religiones que pueden hablar de Dios, como en Egipto. En Egipto, el dios Ra y Ramesés, el hijo de Ra. O sea, similes que cuando nosotros no vamos a la palabra, cuando nosotros simplemente creemos lo que la gente nos dice, cuando nosotros nacimos en una familia que practicaba una religión y toda la vida practicamos una religión sin jamás investigar aquí en la palabra, entonces ni cuenta nos damos o no podemos discernir si estamos en el camino de la voluntad de Dios o estamos errando en el camino. Entonces, no hay nada más práctico que nosotros de manera personal poder investigar en las Escrituras. Investigar en las Escrituras. Hoy todos tenemos acceso a esa palabra. Hay aplicaciones gratuitas que puedes bajar a tu celular para estudiar las Escrituras. Jesús dijo a unos discípulos, a unos judíos que habían creído en él, como señala Juan capítulo 8, les dijo, si ustedes permanecen en mi palabra. ¿Permanecen en qué? En mi palabra. Y eran judíos. Los judíos practicaban una religión. Se mencionan judíos, la palabra judíos, porque eran los de la religión judía, no los de nacionalidad judía. Los judíos eran los que llevaban a cabo la ley de Moisés, eran los que llevaban a cabo las enseñanzas de Moisés. Ellos tenían templo, tenían sacerdotes, tenían sumo sacerdote, tenían sacrificio, pero cuando escucharon a Cristo, cuando vieron lo que Cristo hacía, se convirtieron a Cristo, creyeron en Él. Entonces, esos que salieron de la religión judía, se convirtieron en discípulos de Cristo, pero Jesús les dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Habla de permanecer en la palabra. Para permanecer en la palabra hay que leer la palabra. Ahora, cuando leemos la palabra es bien importante tomar en cuenta algo. Ya traemos muchos filtros que nos pusieron en el pasado. Ya traemos muchas formas de interpretar las Escrituras.
Mateo capítulo 5 y Mateo capítulo 6 vemos varias veces donde Jesús dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Fíjate bien en estas palabras. Jesús le dijo a sus discípulos, oísteis que fue dicho, pero ahora yo les digo. ¿Por qué les dice? Ustedes escucharon algo, pero ahora yo les digo. Porque a ellos les habían enseñado de una forma. A ellos les habían instruido de una forma. Pero esa forma que les habían instruido la Escritura estaba muy alejada de la esencia de la verdad. Te lo voy a leer para que lo podamos de manera directa escuchar. Mateo 5:21. En Mateo 5:21 Jesús dijo, oísteis que fue dicho a los antiguos, a ustedes les han enseñado, les está diciendo, a ustedes les dijeron esto, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje será culpable contra su hermano, será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, a ustedes les han enseñado una cosa, les dice Jesús, pero yo les digo la verdad de lo que está en la palabra. A ustedes les enseñaron de una manera la Escritura, pero yo les digo, Jesús, yo les digo. Ahora, versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Ustedes han escuchado que no deben cometer adulterio, pero yo les digo algo. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. A ustedes les han enseñado que no deben cometer adulterio. Es lo único que les han enseñado. Les han dado información. Es lo que Jesús les está diciendo. Les han llevado a memorizar. Ya memorizaste los 10 mandamientos, ya graduaste. Ya eres un hijo de Dios. Pero yo os digo, Jesús dijo, yo los llevo a profundizar en la palabra. Y les llevo a comprender que con el solo hecho de codiciar a una mujer, ya adulteraste con ella en el corazón. O sea que si tú pensabas, no, pues me le quedo viendo y se me cae la baba, pero mientras no la toque no hay problema, no. Jesús dijo, ya tu corazón está ahí. Ya tu corazón se apartó del Señor, ya tu corazón se llenó de maldad. Entonces Jesús viene a poner correctamente las enseñanzas. Dice el versículo 31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo les digo que cualquiera que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y luego dice, versículo 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, les han dicho. Por ejemplo, hace mucho se creía que la tierra era plana. Y la religión imponía eso. Es plana. Y nadie puede decir lo contrario. Y bueno, entonces todos dicen, es plana, porque si digo lo contrario me van a matar, me van a tachar de hereje. Entonces, era plana hasta que no hubo forma de ocultar que era redonda. Hace mucho se creía que la tierra era el centro de todo. Y muchas personas así lo veían. Pues el sol, todo gira alrededor de la tierra. Y nadie podía decir lo contrario, porque el que dijera lo contrario era un hereje al que mataban. Y la religión. Porque la religión se oponía a la ciencia. ¿Por qué se oponía a la ciencia? Porque estaban en contra del desarrollo humano. Estaban en contra de que alguien pudiera investigar y desarrollar, y en ese sentido esa religión perder el control o la facultad de manipular a un pueblo ignorante, a un pueblo apartado. Pero entonces todo el mundo escuchaba, no, pues todo gira alrededor de la Tierra. Todo gira alrededor de la Tierra hasta que apareció Copérnico. Y dijo, no gira alrededor de la Tierra todo. La Tierra y los planetas giran alrededor del Sol. No, pero es que siempre nos han dicho. Sí, ustedes escucharon, oíste que fue dicho, pero ahora yo les digo. Así fue como Jesús les enseñó. O sea, a ustedes la religión les ha enseñado algo. Y en aquel entonces la religión judía estaba al servicio de Roma. En aquel entonces la religión judía estaba al servicio del imperio. Es más, el imperio los usaba para tener en control o para tener al pueblo sometido. El imperio ponía un rey.
Un rey, por ejemplo, Herodes. Herodes era judío, pero era empleado del imperio. Era empleado del que controlaba todo ese segmento del mundo en su época. Pero les hacían creer que tenían un rey judío. Así como a veces nos pueden hacer creer que tenemos un presidente que elegimos, cuando en realidad muchas veces lo ponen. Y se tiene que levantar una religión que en cierta forma someta a las multitudes. Esto es una realidad que existe desde siempre. Ves la historia de Hammurabi y todos tenían sus sacerdotes, todos tenían esa parte que les decían, tú eres el de sangre azul, tú eres el puesto por los dioses. Y como Satanás, el príncipe de este mundo, sabe que somos personas espirituales, levanta religiones y a falta de entendimiento de las escrituras o de búsqueda de las escrituras, búsqueda de la comprensión de las escrituras, pues se aprovecha de esa falta de conocimiento del mundo. Por eso en Deuteronomio el Señor dice a los adultos, a los padres, y estas palabras que yo te prescribo hoy estarán en tu corazón, en tu mente y en tu corazón, y las hablarás a tus hijos. Las hablarás a tus hijos. Primero las tenemos que vivir y entonces enseñar a nuestros hijos. Porque si nosotros no se los enseñamos a nuestros hijos, el príncipe de este mundo los va a culturizar. El príncipe de este mundo les va a poner un diseño diferente de familia. El príncipe de este mundo les va a mostrar una identidad de hombres o de mujeres distorsionado a la palabra. El príncipe de este mundo los va a esclavizar a las adicciones, los va a esclavizar a una vida sin sentido y sin propósito. Como padres debemos ser responsables y en primer lugar vivir. Porque ningún hijo de familia le va a creer a un papá que no vive lo que le dice que tiene que vivir. Ningún hijo va a obedecer las palabras de un papá incongruente. Un papá que dice busquen a Dios, pero él da evidencias de no ser una persona espiritual. Él da evidencias de no ser una persona responsable ni que tiene comunión con Dios. Entonces, de los padres de familia depende que las siguientes generaciones sigan el camino del bien y no sean castrados por Aspenaz ni culturizados por el príncipe de este mundo. Es una enorme responsabilidad ser padre de familia. Tenemos que vivir. El Señor dice, estas palabras tienen que estar en ti y tienes que hablarlas. Hablarlas a tus hijos mientras estás en casa, cuando sales por el camino, al dormirse, al levantarse. Eso lo dice. O sea, tienes que hablarlas después de que están en tu corazón. Porque si están arraigadas en tu corazón, si esas palabras están en nuestro corazón, las vamos a hablar, las vamos a vivir. Por eso Babilonia puso las letras, trató de poner las letras en los príncipes para que las hablaran. Recíbelas y háblalas, recíbelas y vívelas, recíbelas y desarróllalas. Todo aquello que recibimos en el corazón lo vivimos. Si la palabra de Dios no está en tu corazón, no la vas a vivir. Si la palabra de Dios no ha penetrado a tu espíritu, no la vas a vivir. Tendrás aquí versículos de la Biblia, tendrás una religión aquí en la mente, pero si no está en tu corazón, que representa tu espíritu, la esencia de tu ser, que es donde se toman las decisiones, que es donde está nuestra voluntad, si no está ahí, entonces no podremos transmitirla a nuestros hijos. Y si no la transmitimos a nuestros hijos, el príncipe de este mundo está al acecho. Y ahora no necesitan salir de la casa. Ahora a través de los medios de comunicación de las redes, la pornografía entra a las casas, el pensamiento de anarquía entra a nuestras casas, una serie de filosofías del príncipe de este mundo están al acceso de nuestros hijos. O sea, nuestros hijos son herencia de Dios, dice la Escritura, herencia de Dios. Porque herencia de Dios es el fruto del vientre, es la herencia de Dios. Y cuando habla herencia de Dios es que un día Él nos va a pedir cuentas de nuestros hijos, nos va a pedir cuentas de su herencia. Qué enorme responsabilidad. Por eso nosotros debemos profundizar en la palabra, en la vida espiritual. La vida espiritual es más trascendente que la vida física. Porque un día que partamos de esta tierra, este cuerpo que tanto llevas al fitness, que tanto lo cuidas, que tanto haces ejercicio, ese se va a ir al polvo. Se le van a comer los gusanos. Ahorita eres vegano, pero el día de mañana los gusanos te van a comer. Esa es una realidad. Pero tu espíritu, ¿a dónde se va a ir?
¿Tu espíritu a dónde va a partir? Hay pensamientos del príncipe de este mundo que dicen que después de esta vida no hay nada. Y muchos lo creen. Que después de esta vida no hay nada más. Y muchos viven así, como pensando que después no hay nada más. Pero este espíritu que está dentro de un cuerpo es eterno. Y tendrá dos destinos, o con Dios o lejos de Dios. Y todo eso lo decidimos en vida. Lo decidimos aquí. Lo decidimos hoy. ¿Hacia dónde vas? Entonces la vida espiritual es trascendente. O sea, trabajamos más. Jesús dijo, ustedes me siguen por la comida que va al vientre. Trabajen por el alimento que a vida eterna permanece. Eso viene en Juan capítulo 6. No se esfuercen tanto por la comida que va al vientre, sino esfuércense más por el alimento que a vida eterna permanece. Si hoy partes, ¿a dónde vas? Si hoy partes, ¿a dónde vas? Llegando allá no te van a preguntar de qué religión eres. Llegando allá no te van a preguntar a qué congregación asistías. O sea, van a ver qué tanto de Cristo hay en ti. Qué tanto de Cristo. Y ahí nos podemos llevar la sorpresa de que teníamos la imagen de un Cristo Ramesés. Un Cristo que nos mostraron la religión de este mundo. Un Cristo que está en un cuadro. Un Cristo niño que está con una mamá. Y de pronto pensar que ese es el Cristo eterno, pero sin darnos cuenta que es un Ramesés, tal y como el rey de Egipto lo mostró a los judíos. Este es el Hijo de Dios, Ramesés. Entonces la historia y la escritura nos hablan claramente, nos gritan. Cuidado con el príncipe de este mundo. Cuidado con el engaño del príncipe de este mundo, porque hará todo lo posible por apartarnos de la voluntad de Dios. Incluso el príncipe de este mundo se puede disfrazar de religión. La soberbia y el orgullo religioso, la religiosidad, se puede disfrazar de religiosidad y apartarnos de la vida espiritual. La vida de religiosidad es una vida de apariencias, es una vida de tradiciones y costumbres, donde no hay vida espiritual, no hay conocimiento de la palabra, no hay entendimiento de las escrituras. Por eso necesitamos que el Espíritu de Dios nos dé la determinación que tuvieron Daniel y sus amigos para no ser culturizados por el príncipe de este mundo. Espíritu Santo, te pedimos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te pedimos en el nombre de Cristo. Enciende nuestras lámparas. Enciende nuestras lámparas. Y cuando hablamos de encender las lámparas es, enciende tu palabra en nuestra vida. Que la palabra esté activa en nuestras vidas, esté encendida. Porque lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Abre nuestros sentidos espirituales para que la lámpara se encienda. Para que no lo veamos como un libro más. Para que no creamos más doctrinas de hombres que de lo que está en tu palabra. Abre nuestros ojos espirituales para que tu Espíritu Santo nos instruya. Para que tu Espíritu Santo nos dirija. Hoy te pido, Señor, enciende las lámparas de cada uno de los que están escuchando este mensaje y recibiendo esta oración. Enciende nuestras lámparas para que la palabra, para que la escritura alumbre nuestro camino, alumbre nuestra vida, nos muestre la realidad eterna. Este mundo está en tinieblas, este mundo está cubierto por la oscuridad. Pero en aquellos que se enciende la lámpara, hay un boquete que se abre en los cielos para que la revelación del cielo venga a nuestra vida. Para que la revelación que el Espíritu Santo nos da de su palabra se active en nuestra vida. Aunque estamos en un mundo gobernado por las tinieblas, aunque estamos en un mundo impregnado de maldad, hay un cielo que se abre sobre todos aquellos que tienen disposición y que se comprometen a buscarte, Señor. Tú has prometido que todo el que te busca te encuentra, y que todo el que pide recibe, y que todo el que toca la puerta se le abrirá. Y hoy te pido, Señor, que abras los cielos, la revelación de los cielos, para que la potestad del aire no opere sobre nuestra mente, no opere sobre nuestros pensamientos,
para que el cielo se abra y nada impida que la revelación de tu palabra llegue a nosotros. Hoy pido, Señor, que despiertes a todos los que formamos parte de esta transmisión, que nos despiertes para que en nuestro espíritu haya hambre por tu palabra, que no nos conformemos con lo que escuchamos, sino que nosotros de manera particular vayamos a la palabra, escudriñemos tu escritura, profundicemos en los principios de la palabra para que nuestros ojos se abran, como los creyentes, los hermanos de Berea, que no se conformaban con escuchar a Pablo, sino que iban a la palabra para cerciorarse que lo que Pablo les estaba enseñando era verdad. De igual forma, Señor, que se levante una generación que toma en cuenta tu palabra, que profundizan tu palabra, que toman la espada en sus manos y profundizan en las escrituras y se les revelan principios eternos, que ven más allá de la historia escrita, que saltan esos principios eternos, esos principios espirituales, que se revelan a nuestro espíritu y no solamente llegan como información a la mente, sino que nuestro espíritu tiene una conexión con el Dios eterno. En el nombre de Jesús te lo pedimos, abre los cielos de la revelación, abre nuestro entendimiento para conocer tu palabra, para que tu palabra alumbre nuestro camino en el nombre de Jesús. Que se derriben argumentos, que se quiten vendas, que se destapen oídos, para que podamos escuchar la voz del Espíritu, para que nuestros ojos puedan leer tu palabra y entenderla y aplicarla a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga, que tengan buen día. El almuerzo me está llamando. Ya huelo rico el almuerzo que mi amada me preparó. Te bendigo, que tengas una excelente semana, que el Señor manifieste sobre ti su favor, su gracia, te abra puertas en el nombre de Jesús. Amén.